Buenos días, amadas. Soy Anastasia Johnson. Hoy mi amado me ha guiado a compartirles un tema que es un poco polémico, que ha llegado a nuestro ministerio esta semana de la mano de una querida novia, una preciosa mujer que quiero mucho y que tiene un grupo aquí en Latinoamérica, y se le ha presentado este caso en el que es la segunda vez que tiene como esta polémica en su grupo, en la que hay 3 casos: uno de una mujer que no está casada pero que vive con un hombre divorciado, otra mujer que no está casada tampoco pero vive con un hombre separado de su esposa, y un tercer caso de una mujer nunca casada legalmente, quien recientemente perdió a su expareja, el hombre con quien vivía, falleció, y actualmente está saliendo con un hombre divorciado. Así que ellas estaban estudiando una de las lecciones referentes al divorcio de los libros de vida abundante, y estas preciosas mujeres han estado un poco confundidas respecto a sus viajes y al camino que deben tomar. Y yo hoy quiero animar a esta querida ministra y a todas ustedes quienes en algún momento son y van a ser esas mujeres mayores que van a compartir la verdad con las mujeres más jóvenes. Hoy les quiero decir que no debemos temer cuando tengamos que decir lo que Dios nos dice respecto al divorcio. Primero debemos pedirle su sabiduría para hablar, pero lo que debemos tener claro es que Dios aborrece el divorcio. Ese nunca fue su propósito, y esa es la verdad que Él nos ordena enseñar. Así que para continuar, ayer cuando yo busqué a mi esposo celestial respecto a este tema, Él me dijo y me recordó que Él dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Así que este va a ser de pronto un mensaje muy duro para algunas de ustedes, y es probable que reciba muchas piedras por dar este mensaje, pero sé que es lo que mi esposo celestial me pide que haga, y esa es mi paz y mi tranquilidad. Entonces quiero comenzar este mensaje preguntándoles, para que ustedes mismas se hagan estas preguntas y se respondan. ¿Estás buscando aprobación para continuar en lo que tu corazón y conciencia te dice que es pecado? ¿Querrás darte media vuelta e ir a buscar otro lugar donde te digan que estás yendo por el camino correcto, aun cuando tu conciencia te instruye y te alerta, incluso después de leer o escuchar este mensaje? Dios dijo: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo, lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. Querida, si tú estás en esta situación, en uno de esos 3 casos, o en alguno de esos casos distintos, de pronto también estás casada y estás saliendo con otro hombre que es casado, cualquier caso en el que estés involucrada en adulterio, yo te quiero decir hoy que la voluntad de Dios es que nos devolvamos del mal camino que hayamos tomado para volver a Él. Hay mujeres que esperan que les digamos que mantener su relación con hombres divorciados o separados está bien, pero esto es contrario a la palabra de Dios y por lo tanto no lo compartimos. Si bien Dios restaura segundos o terceros o cuartos matrimonios, usted debe concentrarse en su momento actual, que es el tiempo en el que el Señor le ha revelado la verdad a usted, el momento en el que usted llegó a conocerlo a Él. Dios las ha traído para mostrarles la verdad y el camino que deben seguir si quieren ser restauradas a Él. Él nos da a elegir entre el bien y el mal, la vida o la muerte.
nos sugiere que elijamos el bien y nos apartemos del mal para que nos vaya bien, pero al final es nuestra decisión. No podemos confundir la gracia de Dios con la justicia de Dios. Todos conocemos el pecado de adulterio de David y en esos textos bíblicos podemos ver la gracia de Dios reflejada en su perdón a David cuando David se arrepintió. Y debemos recordar que el arrepentimiento es reconocer nuestro pecado y apartarnos de nuestro pecado. Y David se arrepintió luego de ser confrontado por el profeta Natán, cuando él pudo ver lo grande que había sido su pecado. Querida, quizás te molesta este mensaje, quizás te sientes confrontada, quizás sientes que esto es contigo, que es un mensaje para ti. Quizás quisieras arrancar las páginas de la Biblia que condenan el adulterio. Quizás quieres simplemente pausar este video, cerrarlo e irte a otro canal, a otro lugar donde puedas escuchar lo que tú quieres escuchar. Pero hoy el Señor puede ser que esté usando este mensaje como instrumento para confrontar tu pecado de adulterio. Y no es para ponernos nosotros en un lugar más alto que el tuyo, y no es para juzgarte. Es porque te amamos. Y el Señor te ama y te quiere de regreso a Él para darte una vida abundante. Pero necesitas confiar en Él completamente para dejar el pecado. Yo misma les he compartido en nuestros compañerismos de restauración que también caí en el pecado de adulterio antes de casarme. Yo fui la mujer adúltera, yo fui la otra mujer en otro matrimonio, por lo que no me extrañó que sufriera el adulterio de mi esposo tiempo después. Asimismo, todos conocemos las terribles consecuencias del pecado de David, aún después de ser perdonado, lo que tiene que ver con la salvación de su alma. Su pecado trajo muerte a su hogar. Recordemos que murió el bebé que esperaba Betsabé. Hubo violencia, hubo guerra entre sus hijos. Otro de sus hijos murió. Ocurrió la violación de su hija. Un hijo suyo fue quien violó a su propia hermana. Hubo enfermedad, hubo muerte, la anarquía de parte de su hijo, la traición de su hijo para tomar como esposas suyas a las concubinas de su padre, la humillación pública, etc. Ese es el cuadro que tenemos delante de nosotras y puede ser que el castigo haya sido muy severo. Pero si seguimos adelante con el pecado, no tendremos parte con nuestro Señor en el reino de los cielos, lo cual será un castigo mucho peor. Y lo que mi amado me dice con estas escrituras es que Él nos perdona, sí, su gracia nos perdona y Él es un Dios misericordioso y Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos gocemos de la vida abundante y de las riquezas del cielo, comenzando aquí en la tierra. Pero así como Él es nuestro Padre Celestial y disciplina a quienes ama, Él tiene la potestad y el deber como Padre de castigarnos cuando nos desviamos. Y Él odia el adulterio, detesta el adulterio. De hecho, esta semana Él me habló en Jeremías capítulo 29, versículos 22 al 23, que decía: serán usados como ejemplo de maldición para todos los desterrados de Judá que están en Babilonia, quienes dirán que el Señor te haga lo mismo que a Sedequías y a Acab, a quienes el rey de Babilonia asó en el fuego. Eso les va a suceder por haber actuado en forma insensata en Israel. Cometieron adulterio con la mujer de otro y en mi nombre dijeron mentiras, algo que yo jamás les ordené. Yo sé todo eso y soy testigo de ello, dice el Señor. Así que mi amado me decía, ¿no es mejor devolverse hoy del mal camino y regresar a Dios, cueste lo que cueste? Porque Dios dice que ningún adúltero ni fornicario heredará el reino de los cielos.
La inmensa gracia de Dios contigo hoy, querida novia, es que Él te está revelando la verdad para que regreses a Él. Él te ama, Él anhela tener intimidad contigo. Él quiere rescatarte de las llamas del infierno y darte una vida abundante. ¿Realmente confías en Él para dar ese paso de fe? ¿Confías en Él lo suficiente para sacrificar tu Isaac y abrir la oportunidad de conocer a Dios como tu proveedor, tu esposo celestial? De todo corazón espero que lo ames lo suficiente para confiar en Él y soltar tu pecado de adulterio. E incluso, querida, si no lo haces por Él en este momento, pero por el temor que hay y que sientes en tu corazón de que realmente puedas no ser salva al continuar con el pecado de adulterio, yo te invito a que des vuelta atrás, a que sigas ese temor sano en tu corazón, para que te apartes de ese camino ancho, de esa puerta ancha que te lleva a la perdición, y para que sigas el camino estrecho que te lleva a la vida eterna y que es todas estas normas morales que nuestro Señor dispuso en su palabra para que nosotras seamos santificadas y para que podamos disfrutar del cielo en la tierra desde ahora. El cielo lo podemos disfrutar ahora en esta tierra, en este lugar. No necesariamente tenemos que esperar a que Él venga por nosotros. Y eso es el mensaje que Él puso en mi corazón para compartirles esta semana. Y sé que muchas de ustedes pueden estar confundidas porque tal vez su situación es distinta. Y como siempre les decimos, busquen al Señor por la respuesta para su caso particular. Si usted ha sido llamada durante un segundo, tercero, cuarto, el número que sea del matrimonio en el que usted está, y está vigente ese matrimonio, yo la invito a que lea el capítulo 16, si yo no mal recuerdo, capítulo 16, pidiéndole a Dios del libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, para que tenga más claridad sobre este tema de los segundos matrimonios y todo esto. Y como les decía al principio, sé que esta palabra puede ser muy fuerte, es probable que reciba muchas piedras al decirla, pero debo decirla, y todo lo que esté en concordancia con lo que Dios dice, es mi deber compartirlo. Así que quien tenga oídos para oír, que la oiga. Las queremos mucho y queremos que sepan que no importa el pecado en el que estén involucradas, Dios puede salvarlas, Dios puede liberarlas. El Señor murió por ustedes. El Señor murió y dio su vida para que ustedes fueran liberadas de las ataduras del pecado, de las ataduras del adulterio. Él puede hacerlo, incluso si usted se siente incapaz, como yo en algún momento me sentí incapaz de perdonar a mi esposo terrenal. Dios puede colocar ese deseo en su corazón de simplemente no seguir adelante con el pecado. Simplemente sea honesta con Él, completamente transparente con Él, y ore y pídale a Él que le ayude y que la aparte usted del pecado y que aparte a esa persona de su vida o lo que tenga que hacer Él, para que usted sea restaurada a Él y para que usted realmente pueda recibir la vida abundante que Dios quiere darle. Las amamos, las queremos mucho y esperamos que tomen la mejor decisión para ustedes. Bendiciones.